Regresamos a Punto y Contrapunto. Anoche, el director regional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el académico Alejandro Madrazo, publicó que fue removido de su cargo por pérdida de confianza. Hace 3 semanas, Madrazo apoyó públicamente en un video posteado en sus redes sociales a quienes participan en el programa de cátedras CONACYT, señalando que son fundamentales y que requieren estabilidad laboral. Madrazo escribió un mensaje a quienes hasta ayer eran sus colaboradores en el CIDE regional de Aguascalientes, señalando que ese video fue la causa de la remoción. Hace unas semanas discutimos aquí que investigadoras e investigadores que forman parte de este programa iniciaron la campaña Busco Trabajo para conservar mi trabajo, para protestar contra cambios hechos al estatuto del personal académico del CONACYT. Los cambios establecieron como criterio de evaluación y permanencia en el programa que sus participantes deben conseguir un empleo remunerado en la institución donde realizan su proyecto de investigación o en cualquier otra. El presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones que el CIDE forma cuadros para impulsar investigaciones para el sector privado, financiadas con recursos públicos y que no hacen investigaciones en beneficio de la gente. Bien, Alfredo, ¿qué decir de la destitución, de la remoción de Alejandro Madrazo al frente de la dirección del CIDE regional? ¿Cómo interpretar esta decisión? ¿Qué significa para la comunidad científica en nuestro país y para las condiciones laborales a las que se enfrentan? Pues significa otro episodio de esta persecución que ha emprendido el gobierno de López Obrador en contra del pensamiento crítico, del pensamiento académico, en contra de la academia mexicana, que ya deberíamos de estar en un estado de alerta en lugar de estar volteando a otro lado, porque debo decir que con Alejandro Madrazo yo tengo una amistad, ciertamente, pero basada en las causas en común que hemos compartido. Por muy pocas personas alguien puede decir o debería atreverse a meter las manos al fuego. Yo por Alejandro Madrazo las meto sin duda. Creo que la calidad del trabajo que ha encabezado, cómo se ha construido este campus de la región centro del CIDE en Aguascalientes está ahí a la vista. Tan solo la semana pasada, en los foros donde presentaron buena parte de su trabajo, este foro digital de Compartir el Centro, se presentó el inventario nacional de lo militarizado, donde el tamaño del problema, de este descontrol del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, ya nos pone en unos niveles más escandalosos de los que muchas personas tenemos registrados. 246 tareas civiles. No es ningún secreto que Alejandro Madrazo ha sido uno de los más férreos críticos, y siempre con evidencia. Este estudio es parte de eso, para hacer las críticas y las preocupaciones centrales del proceso de militarización y militarismo que está viviendo el país. Y lo que estamos viendo pues, es esta estrategia estalinista que tiene este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación contra la crítica razonada, contra el pensamiento que no se subordina a ninguna línea ideológica de ningún gobierno. No empezó este sexenio, empezó desde hace mucho tiempo el trabajo y el reconocimiento de si lo que estamos viendo ahorita, lo que tendríamos que condenar es que ese argumento tonto de la pérdida de confianza por mostrar solidaridad a su comunidad, a sus compañeros catedráticos del CONACYT que laboran en el CIDE apelando por su estabilidad laboral, es muy bajo incluso para este gobierno. Veo la respuesta hoy, el pronunciamiento estudiantil que están haciendo prácticamente toda la comunidad estudiantil del CIDE Santa Fe y Región Centro, incluidos varios programas donde hablan de ese cariño, de ese reconocimiento y de esa exigencia a la cual me sumo, de esclarecer este burdo proceso de destitución y emprender un proceso de designación nuevo. Y ojo con esta persona que ha quedado al cargo como director interino del CIDE, porque es un peón de Marilena Álvarez Bulla. María Clemente, efectivamente muchos académicos y académicas han denunciado o han pedido que pare esta, digamos, intimidación contra la comunidad científica del CONACYT. ¿Qué decir de esta decisión? ¿Coincides con Alfredo en que es una persecución a la academia? ¿Cómo lo ves? Pues, ¿cuál academia primero? Porque aquí la discusión va en dos niveles, ¿no? Entre una élite académica que se niega a perder privilegios y entre la creación, ¿no?, de una premisa de crear una academia que tenga como el modo de vida la investigación para servir al Estado y a su patria. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en comparación ahora hacemos un escándalo por un investigador que ha sido
restituido de su cargo cuando hay una plantilla de 70% de docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México que cobran por quincena 800 pesos mensuales, ¿no? Y todos estos también tienen maestrías, doctorados y también investigan y generan conocimiento y lo replican entre los estudiantes, ¿no? Entonces aquí esta es la disparidad. Y acabamos de recordar, y viene muy al caso con el punto anterior que estábamos discutiendo, de hecho sea de paso, el CIDE fue quien aplaudió la estrategia de Felipe Calderón de la guerra contra el narco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una élite que se niega a perder sus privilegios contra mucha otra base de pueblo que también investiga, que también enseña, que también hace academia e investigación científica fuera de esta élite. Lisa, contrapunto, ¿qué te preocupa de esta decisión, de lo que está ocurriendo en el CIDE? Me preocupa que justamente no se conoce su trabajo y entonces se pueden hacer afirmaciones sin sustento. Justamente la sede centro del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, abrió el primer proyecto de política de drogas de América Latina, en el que justamente se criticaba duramente y se ha criticado desde su fundación hace 10 años las estrategias punitivas que muy bien refería María Clemente en el segmento anterior, que no se enfocaron en la salud pública, que no se enfocaron en el desarrollo de las personas. La sede encabezada por Alejandro, ¿no? Tenía un proyecto muy innovador en el sentido de las agendas que se estaban investigando, todas ellas, además, déjame decirte, creo yo, muy coincidentes con las necesidades del país, muy coincidentes incluso con las propuestas que originalmente hizo el candidato Andrés Manuel López Obrador. Te voy a mencionar algunas. Temas de soberanía alimentaria, por ejemplo, pensar los sistemas alimenticios nuevamente, volver a salvar la biodiversidad y la riqueza cultural y alimenticia de México. Es una cosa que solo existe en la sede centro del CIDE. Temas de género, ustedes saben que las primeras clínicas de litigio sobre el tema de salud sexual y reproductiva, sobre el tema de aborto hace más de 13 años, sobre el tema de la comunidad LGBTI, que llegaron a los tribunales, se hicieron desde las clínicas que impulsó Alejandro Madrazo dentro del programa por el derecho a la salud y dentro del programa de género del CIDE. Hay una visión muy crítica, sí es cierto, pero también multidisciplinaria, un esfuerzo enorme que se hizo de descentralizar la academia justo para sacarla de Santa Fe y llevarla a los distintos estados de la República. A mí lo que me parece es, uno, creo que hay que conocer ese proyecto, hay que conocer a Alejandro. Alejandro además es uno de los pocos abogados que en su práctica, por ejemplo, logró junto con personajes que hoy son parte de la 4T como David Razú, los temas de matrimonio igualitario en la ciudad, los temas de ley general de control de tabaco, avanzó la salud pública, él litigó la denominada ley Televisa, es decir, no estamos hablando de alguien que ideológicamente no defienda las mismas cosas que en términos de justicia social dice defender la 4T. Y aquí cierro porque creo que no se vale generalizar. Me parece que esta es la acción de un director interino del CIDE que se llama José Romero, que no tiene precedentes porque es la primera vez que en el CIDE se remueve un director a la mitad de su mandato. Sí. Es sumamente preocupante que las razones que se hayan eximido por este señor Romero es que le perdió la confianza porque no piensa igual que él, y me preocuparía que hacia adelante la línea sea centralizar contra el esfuerzo descentralizador del CIDE Región Centro, someter y meter a una visión ortodoxa a la academia, es decir, dejar de esa libertad y esa multidisciplinaridad que estaba ahí, ¿no? Y que lo que me queda claro es que ni se conoce ni se respeta la gobernanza interna del CIDE y todo se está decidiendo de manera unilateral por un señor que además está ahí de paso. Es un director interino y está rompiendo el esfuerzo de 10 años que le costó al erario público, pero a cientos de académicos, investigadores y estudiantes, por hacer una sede de excelencia en una entidad de la República que no tenía, como en otras, una universidad de ese tamaño. Eider, reacciones a lo que comentan las compañeras y Alfredo. ¿Qué decir también, pues, de qué implicaciones podría tener este desencuentro o críticas, por lo menos por parte del presidente López Obrador hacia el CIDE, pues para la educación superior pública de nuestro país?
El presidente López Obrador siempre ha hecho una crítica que en lo fundamental se basa en plantear la necesidad de que los recursos del Estado se utilicen para investigaciones que le sirvan a la comunidad, a todo el Estado, y en ese sentido la crítica más fuerte que yo he visto de él hacia la forma en la que antes se repartían las becas del CIDE, las becas de CONACYT, es que muchas de ellas eran destinadas para la empresa privada, les hacían la chamba de investigación a empresas para que se beneficiaran. No es este el caso. A mí me parece que Madrazo es uno de los académicos más serios que hay en temas de pacificación, aunque evidentemente ahora no coincidimos en el tema de los mecanismos de cómo pacificar al país. Eso no significa que él no esté trabajando por este asunto. En su video, en donde presuntamente, que fue el que presuntamente generó la molestia, él lo que estaba planteando es la necesidad de que para que la academia haga un buen trabajo de investigación necesita certidumbre laboral, y en ese sentido me parece que la forma en la que lo destituyeron es un absoluto error, es una torpeza además, y por supuesto que se tiene que esclarecer el motivo por el cual se da la supuesta pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque si no se presta para para cualquier tipo de interpretación, y fíjense, no es poca cosa, hablamos de la reforma energética que impulsa el presidente López Obrador, y la oposición en voz de Alfredo lo que plantean es estos asuntos truculentos en donde Alito Moreno puede estar amarrado con la Cuarta Transformación. Hablamos de que la 4T plantea que se elimine el Plan Mérida, que a todas luces fue nocivo para la nación, y entonces la oposición en voz de Alfredo hablan de lo truculento que hay en torno a una relación. Déjame hablar, sí. déjame hablar. No. Eder, concluye, por favor. Alfredo, ahorita te damos la palabra. No vas a poner la voz de déjame hablar. Mi voz es mi voz. Alfredo, ahorita te damos la palabra. Eder, concluye, por favor, porque también tenemos que hacer una pausa. Esto de estar jugando a la neutralidad, allá ya nadie se los cree. Cuando hablamos de Plan Mérida, entonces también se habla de esta supuesta truculencia de una relación bilateral que siempre ha habido entre las fiscalías de México y de Estados Unidos. Y en el caso otra vez se lo quieren adjudicar, y flaco favor le hacen a Madrazo, metiéndolo en el mismo paquete de la investigación de los académicos corruptos, que hace 2 o 3 semanas sucedió. El tema de Madrazo se tiene que esclarecer. Me parece que no es la forma de despedir a una persona, pero además es un académico muy serio y nadie se lo puede regatear. A ver, Alfredo, por alusiones personales, adelante. Sí, la voz de Alfredo Lecón es la voz de Alfredo Lecón. Así Eder tiene pruebas de que yo hablo por la oposición, y como por qué los que están coqueteando con la oposición, los que están pasando por buenos los acuerdos que quieren hacer con el PRI, reviviendo a ese monstruo, reviviendo las prácticas como esta que estamos viendo, son ustedes. Si no son capaces de ver que esto forma parte de un ataque sistemático, de una persecución sistemática que tiene el mismo origen. El dictador de Andrés Manuel López Obrador. Es el CONACYT. Sí. El estalinista. Dile como tú quieras, dile como tú quieras. Estalinismo sí es. Estalinismo sí es lo que está haciendo Álvarez Bulla, que con corrupción le dio a Alejandro Gertz Manero un puesto inmerecido. Bien, pues se terminó el tiempo, así que si quieren podemos retomar el tema, pero tenemos que ir a una pausa para regresar con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.